La espectroscopía es un método por resonancia magnética que nos va a permitir visualizar algunos metabolitos que se encuentran a nivel bueno, se puede hacer en varias regiones, pero en ese caso pues vamos a hablar del cerebro, eh, donde igual que con la resonancia magnética de la secuencia morfológica de la resonancia, pues vamos a tener también unos datos, pero en ese caso no van a ser de imagen, sino eh, van a ser datos específicamente, ¿sí? Que van a estar graficados, van a estar representados en una gráfica espectral, donde va a mostrar diferentes metabolitos como son los lípidos, el lactato, el N-acetilaspartato, la glicina, glutamato, la creatina, colina, mioinositol, entre otros. ¿Sí? En ese caso vamos a tratar de centrarnos en lo que son el N-acetilaspartato, creatina, colina. Y de pronto hablemos un poco de algunos, pero es básicamente para que empiecen a reconocer lo que es una curva normal de espectroscopía, sobre todo para los R1, y qué es lo que tienen qué es lo que tienen que ver, qué es lo que tienen que buscar, en fin, básicamente, y cómo se podría programar. Pues entiendo que no es la tarea de, sobre todo de los R1 o de algunos residentes superiores, sí, sino del médico especialista, pero bueno, dice que a veces hay dificultades para la comunicación, entonces mientras no se logre eso, pues yo podría tratar de ayudarle, si no, pues más o menos con algo de lo que vamos diciendo acá, pueden ir tratando de hacer lo que puedan ir haciendo. Bueno, entonces, acá tenemos, esta es una gráfica normal de una espectroscopía. Ahora vamos a lo que es monovoxel, multivoxel, en fin, todo eso. Pero entonces tenemos una gráfica normal de lo que es la espectroscopía, donde acá tenemos los tres picos más importantes, que es, entre comillas, que son los más importantes, no, pero es en los que nos vamos a enfocar, que sería el N-acetilaspartato, la creatina, colina. Y ya vamos a hablar de cada uno de ellos, pero ustedes van viendo que van a tener un sentido descendente o ascendente, como lo quieran ver, ¿sí? Siempre donde el pico más alto va a ser el de acetilaspartato, luego va a venir el de creatina y luego la colina, ¿sí? Y eso tiene un nombre que se llama ángulo de Hunter, donde si cruzan una línea de acá a acá, eh, siempre se van a mantener los tres picos en esa misma relación, ¿sí? Bueno, entonces, como ya les había dicho, más o menos es una técnica no invasiva para evaluar la composición bioquímica de los tejidos y es complementaria, nunca se va a interpretar solamente la espectroscopía sin tener el resto de secuencias, es complementaria. Sí, acá sí hay que correlacionarlo muy bien con lo que son los datos clínicos del paciente y sobre todo con los datos o con la información morfológica que se tenga de las imágenes. Y se obtiene basada en la propiedad de las moléculas que absorben lo que es la radiofrecuencia emitida por las antenas y la devolución de esas hacia las mismas, ¿sí? Y lo que ya les había dicho, que se obtiene una curva espectral de estos metabolitos. Lo que sí es que pues tiene baja especificidad este método. Siempre vamos a necesitar una referencia contralateral a la zona que se esté estudiando. La técnica, pues que como les había dicho que es complementaria. Bueno, en cuanto a la referencia, vieron que a veces se pone un voxel en cierta parte, pero al mismo tiempo tienen que tener un voxel del otro lado, ¿sí? Para comparar eh, y poder saber si el tejido, si hay alteración del tejido o no. Bien, pero siempre necesitan un voxel contralateral o del mismo lado, pero de tejido que se considera sano. Y se va a necesitar siempre la historia clínica, la condición, interpretar con la condición clínica, historia clínica y condición actual del paciente. Hay varios métodos, bueno, en realidad hay dos o tres, que es el monovoxel, que es para lesiones focales, lesiones pequeñas, que el cuadrito, vieron que se pone es un cuadrito acá nada más, un cuadrito como de 2x2, si no estoy mal. Con ese monovoxel se utiliza para detección de
¿de qué? Metabolitos específicos y se va a utilizar para áreas un poco más complejas. En cuanto al multivoxel, tenemos el 2D, que es solamente una grilla grande que va a ubicar una gran parte de la lesión, ¿sí? Tejido sano, obviamente, o para lesiones donde no hay lesiones visibles, por ejemplo, sobre todo han visto que los pediátricos que vienen por trastorno del aprendizaje, el neurodesarrollo, bueno, en fin, retraso madurativo, que no tienen ninguna lesión focal, siempre se les hace multivoxel acá. Bien, entonces ya saben, cuando el paciente tiene una patología no específica, perdón, no tiene una lesión específica, la que haya que estudiar, siempre le van a hacer multivoxel. Igual ya vamos a hacer un pequeño comentario sobre eso, pero en general siempre multivoxel. En algunas patologías del desarrollo se puede poner voxel a nivel de los ganglios de la base, en el caudado, que es donde se va a encontrar la mayor alteración, pero al tener un multivoxel, pues también a veces, por lo general, caen en esa zona donde está el caudado, los ganglios de la base, excepto cuando se ve, se ve una alteración significativa a nivel del multivoxel, ahí sí se podría hacer se podría hacer un monovoxel. Espera un momento. Eh, ok, bueno, entonces solamente cuando hay alteración específica a nivel del multivoxel se puede poner un monovoxel como para hacer un poco más específico el estudio. Bueno, acá tenemos unos ejemplos. Tenemos un monovoxel, ¿sí? Que es el cuadrito pequeño y siempre se pone sobre el área afectada y acá habría que poner uno contralateral acá. Y el multivoxel que es el 2D, que simplemente sería lo de la grilla nada más, una grilla, pero el 3D que va de abajo hacia arriba, ¿sí? Que empieza más o menos a nivel de la base del frontal hasta arriba, viene hacia la calota. Que en realidad, bueno, ya vamos a eso. Y si se dan cuenta, aquí hace falta unos picos, ¿sí? Que era el que les había mostrado, ¿sí? El inacetil. Tenemos acá otro ejemplo de monovoxel. Bueno, lo importante en eso, siempre cuando utilicen el monovoxel, tiene que ir a la lesión, ¿bien? Y importante, no tocar líquido, tampoco calota, óseo o tampoco aire. Igual con este. En pacientes con cabeza pequeña, cabeza chica, es a veces imposible que el extremo, los extremos del multivoxel no toque em, lo que va a ser la calota o lo que va a ser, o que puedan llegar a salir un poco, ¿sí? En ese caso vamos a tener como referencia los voxeles centrales de la grilla. Pero entonces ven ese cómo está localizado acá, que está bien dentro del parénquima sin tocar lo que es líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y en general el monovoxel siempre lo vamos a usar, siempre se va a localizar después del contraste. ¿Por qué? Porque después del contraste vamos a buscar dónde está la lesión específica, donde hay mayor realce y ahí es donde se va a ubicar el monovoxel, ¿sí? Tampoco se va a poner dentro de una lesión quística, totalmente quística, porque pues, lo único que vamos a tener es señal líquido. Solamente en ese caso lo podríamos colocar sobre lo que es esto, la lesión sólida, o sea, lo que está realzando. Bien, siempre dentro de lo posible. Y el multivoxel, pues, a pesar de que siempre lo hacemos con posterior al contraste, pues si no piden contraste con eso no vamos a tener ningún inconveniente porque pues siempre va a abarcar una gran extensión eh, y siempre se va a tomar tejido bueno, tejido malo, a veces puede tocar, entonces, en fin, no pasa nada. Y ya saben las indicaciones, pacientes que vienen por patologías difusas. A una salvedad que es
cuando los pacientes tienen diagnóstico de demencia, sobre todo Alzheimer, ese se va a ubicar, no se va a hacer se puede hacer el multivoxel, pero siempre se hace un monovoxel o se debería hacer un monovoxel en lo que es la región posterior del cíngulo. ¿Ven? En- Acá tenemos algunos metabolitos, los que son más frecuentes, que es el N-acetil-aspartato, la colina, creatina, que son los más frecuentes a estudiar, otros un poco eh, más específicos, que es el lactato, lípido, minoxidil, glutamato, glutamina, alanina, citrato y succinato. Pero vamos a tratar de no tocar esto, o sea, vamos a tratarlo, a reconocer lo que es normal en un espectro, eh, reconociendo estos tres, y ya luego pues vamos en algunas otras clases vamos a ir profundizando para ver para tratar de reconocer los otros. Por ahora, lo más básico, N-acetil, aspartato o NAA, colina y creatina. Para hacer el espectro tenemos varios tiempos de eco, que es el tiempo con el que se transmite la radiofrecuencia, más o menos, que son los tiempos de eco largo, que son por arriba de 200 milisegundos, el intermedio por arriba de 140, si no estoy mal, y el tiempo de eco corto por debajo de los 30 o 35 milisegundos. ¿Sí? Entonces, dependiendo de los tiempos bueno, acá en Maipu utilizamos solamente intermedio, que a ver, lo llamamos como tiempo de eco largo a veces, entonces si les dicen acá, hagan tiempo de eco largo, pues no se vayan a confundir, porque acá lo que hacemos es tiempo de eco intermedio. Y luego tenemos el tiempo de eco corto. Eh, Dependiendo de los tiempos de eco, podemos determinar algunos otros biomarcadores o algunos otros metabolitos, perdón. Por ejemplo, utilizando los tiempos de eco corto, podemos identificar glutamina, glutamato, GABA, minoxidil, alanina, ay, glicina, si no soy mal, lípidos y otros como la taurina. Y con tiempos de eco intermedio tenemos, pues acá también en el de tiempos de eco intermedio, en el tiempo de eco corto, no es que no se vayan a reconocer esos, pero acá en el de eco intermedio, pues básicamente serían para esos metabolitos, N-acetil, colina, creatina, lactato. Ve que acá con el tiempo de eco corto hay se pueden reconocer muchos más metabolitos, pues esto va a hacer que en los tiempos de eco, cuando estén en resonancia, igual vayan viendo las espectros que se van haciendo en los tiempos de eco corto, van a ver que las líneas de base son un poco más irregulares que las líneas de base de los tiempos de eco largo. Entre otras cosas, pues una puede ser por eso. En cuanto al N-acetil-aspartato, es un metabolito que va a resonar, o sea, lo vamos a encontrar en la escala a los 2.03, 2.01 más o menos, pero van a encontrar que hay una línea de base donde van a estar todas las medidas, eso son partes por millón. Va a resonar los 2 partes por millón y van a encontrar que debe ser el pico más alto. Sí, debería ser el pico más alto en lo que son los tejidos normales. Bien, entonces vayan aprendiéndose de memoria esa gráfica. Sí, apréndanse la de memoria, les va a ayudar bastante para ir reconociendo lo que es normal y no es normal. Y lo que es un marcador de viabilidad neuronal. Entonces, ya sabiendo eso, sabemos que si lo vamos a poner dentro de tenemos un voxel dentro de un tumor, ese pico, pues, o va a estar, no va a estar o va a estar muy bajo, ¿sí? Todo lo que conlleve baja viabilidad neuronal va a hacer que ese pico disminuya. Entonces, entre esos tenemos tumores, epilepsia, esclerosis múltiple, los infartos, en fin, todo lo que dañe la neurona va a hacer que el pico disminuya. Bueno, bueno, eso no interesa mucho y acá es lo que ya les había dicho, cuando hay pérdida de axones o de la viabilidad neuronal, pues va a estar disminuido. Y una enfermedad, pues, para que lo vayan reconociendo o más o menos sepan que va a estar muy aumentado y es la enfermedad de Canavan. Luego lo vamos a ir viendo, pero si tiene un pico muy alto, enfermedad de Canavan, acuérdense de esto.
Acá tenemos un espectro normal, nuevamente, los 3 picos que tenemos que empezar a reconocer, N-acetilespartato, creatina, colina. Bien, a las 2 partes por millón va a resonar. Y aquí tenemos un paciente eh, donde vemos una alteración, me olvidó ponerles acá. Este es un paciente con una esclerosis mesial temporal, donde vemos acá la lesión, el voxel acá puesto en la región temporal, y vemos cómo hay pues se alcanza a ver una disminución del pico y una alteración del pico de colina. Pero hay que tener en cuenta que pacientes pediátricos, que ese es un paciente pediátrico, pueden presentar un patrón muy similar. Por eso es que siempre se tiene que correlacionar con los datos clínicos del paciente, ¿sí? Y el resto de secuencia morfológica. Quizás lo más probable es que si ese boxer estuviera de ese lado, tendríamos un espectro totalmente normal. Bien, pero entonces, pacientes pediátricos siempre se van a encontrar que van a tener una pequeña inversión de lo que es el pico de colina creatina, que eso es totalmente, puede ser normal, ¿sí? Eh, pero ahora que cuando estén pasando por resonancia, pues empiecen a ver eso y a reconocerlos. La creatina es un marcador indicador indirecto de las reservas de energía neuronal y es el pico que se va a mantener más estable, ¿sí? Va a ser como el de referencia, es el que menos, de los que menos se alteran. Entonces siempre va a ser como el de referencia para el resto de los demás picos. Y va a resonar en dos lugares, a las 3 partes por millón y a las 3,94. Por ahora, acuérdense solamente que resuena a las 3 partes por millón. En acetilaspartato 2, creatina 3, ¿sí? Y va a disminuir o va sí, a perder su altura, por decirlo de alguna manera, cuando hay lesiones, por ejemplo, tumorales. Pero recuerden que es el que van a utilizar como referencia, ya que es el que siempre, por lo general, se va a mantener estable. La colina, que está muy cerca de la creatina, que va a resonar los 3,2 partes por millón, y ese es marcador de síntesis y degradación de las membranas celulares. O sea, entonces tenemos tumores, lesiones tumorales, como va a haber degradación de membranas celulares, síntesis de membrana celular, sí, van a ver que los picos van a estar altos. Bien, entonces, al igual que a diferencia del N-acetilaspartato, donde ya no hay viabilidad neuronal, o sea, por lo tanto el pico está disminuido, el de colina se va a encontrar aumentado. Luego hay otras gráficas donde hay diferentes patrones que luego se las paso, pero dependiendo de las patologías que se esté estudiando. Entonces, cuando hay hipercelularidad, degradación de la mielina, va a hacer que este pico tienda a aumentar. ¿Listo? Y luego tenemos otro que es minoxidil, que es un marcador glial. Entonces ya saben más o menos si tenemos patologías gliales de alto grado, se va a tender a estar eh, aumentado. También es marcador de la ósmosis. Y ese es el que se busca sobre todo para el Alzheimer y con la ubicación a nivel del cíngulo posterior. ¿Listo? Entonces, por ahora, N-acetilespartato, creatina, colina. Por ahora, esos 3. El lactato es otro también, vemos el pico acá, que va a resonar a 1,3 y al 4,1 parte por millón, pero por ahora al 1,3, ¿sí? A ver, con este va a indicar si hay glicólisis anaerobio, o sea, todo lo que sea anaerobio va a hacer que esto aumente. Por ejemplo, infartos, hipoxia, desórdenes metabólicos, crisis convulsivas. Ese tiene una particularidad que está prácticamente junto con el lípido, ¿sí? Entonces, a ese mismo nivel vamos a encontrar lo que es el lípido, pero para poder reconocerlo, eh, se va a ver que cuando uno cambia los tiempos, pasa de tiempo eco corto a tiempo eco largo,
la curva o el pico se va a invertir, ¿sí? Va a tener va a ser negativo, va a tener una parte negativa, entonces con eso lo van a poder diferenciar de lo que es el líquido. Más o menos como para que vayan teniendo una pequeña idea, lo importante era los primeros tres por ahora para que los vayan reconociendo, ¿listo? Em, y acá lo que les estaba mostrando. Lo normal es que eso tenga eso no tengo como dibujar acá. A ver, no tengo como dibujar acá, ¿no? Esto, algunos años casi esto no lo utilizo. Bueno, de acuerdo a lo que les había dicho, ángulo de Hunter, entonces un pico de N-acetilaspartato más alto, luego la creatina y luego la colina. Con los pacientes pediátricos pasa lo siguiente. Cuando son prematuros, puede llegar a tener un pico de lactato, un pequeño pico de lactato que es normal, ¿sí? Pero que a medida que avanza el neurodesarrollo, pues van a tender a desaparecer. Bueno, y lo que son las inversiones de los picos de creatina colina, eso lo van a ver en pacientes pediátricos aproximadamente hasta los 2 años, eh, lo van a encontrar. Este es un paciente adulto donde también pueden presentar algunos casos, lo pueden llegar a ver así, pero mientras esta diferencia no sea significativa, no va a haber ningún inconveniente. El B, en lo del artículo, si lo extraje de un artículo, lo que mostraban era que ser un paciente, se había dicho, ¿cómo era? Prematuro, como con 35 semanas aproximadamente, luego cuando ya alcanzaba las semanas de gestación normales, ese era el espectro del paciente, o sea, desaparecía el pico de lactato, un paciente pediátrico a término, un paciente adulto. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que si llegan a ver eso en pacientes pediátricos, es normal. Bueno, no lo vayan a describir para los que van a empezar a los que quieren preinformarlo, no lo vayan a describir como valore como alterado. Y acá más o menos un resumen de lo que son de los hallazgos o donde se puede tener alteraciones de lo que son los metabolitos. Por ahora quédense con lo que les había dicho, con esas patologías básicas, ¿sí? Puede llegar a ser un tema bastante complejo, pero por ahora eso. Acá tenemos unos ejemplos y ahora mostramos unos ejemplos de acá. Tenemos el voxel, ese es por contraste, esa es la lesión que va a realzar y ahí es donde vamos a ubicar el voxel, ¿sí? Donde vamos a ver lactato, ¿sí? Vamos a ver el pico de N-acetilaspartato que ha disminuido significativamente y el de colina que ha aumentado. ¿Ven cómo ha cambiado o cómo se ha invertido esa curva que estamos viendo ahora? Y además tenemos un pico de mioinositol. Eso pues, es una lesión tumoral. No quiero obviamente no es para que aprendan a reconocer ya que es una lesión tumoral o que no es una lesión tumoral, pero para que vayan viendo más o menos cómo se va alterando y más o menos dónde se tienen que ir dónde tienen que ir a ubicar los voxels. Ese sí es un ejemplo que me robé, donde viene el voxel, ya que es muy pequeño, pero este voxel está tocando lo que sería líquido, cefalorraquídeo y calota, hueso. Bueno, eso es lo que no se debe hacer cuando se va a ubicar el voxel, ¿bien? Ven acá, como toca lo que es calota, líquido, bien, tendría que quedar así, donde no está tocando prácticamente nada de líquido cefalorraquídeo y está más ni calota y está en parénquima. ¿Qué pasa cuando toca eso? Lo que pasa es lo siguiente, al estar tocando el líquido cefalorraquídeo, eh, perdón, bueno, eso lo que hace es tomar un promedio de los metabolitos del tejido, ¿sí? Y, y cuando se toca lo que es líquido cefalorraquídeo, al promediar ese metabolito que es el agua que está tocando, que se va a encontrar en mucha mayor cantidad que el resto de metabolitos, ustedes van a tener un pico demasiado grande en la curva de agua, ¿sí?
y el resto de los metabolitos no los van a poder visualizar porque es lo que vamos a mostrar en la tabla espectral, es un promedio. Entonces van a tener un pico muy alto de agua y, y una línea de base irregular. Obviamente si cambian lo que es eh, la, las proporciones, la escala, perdón, modifican esa escala y pueden hacer que esos metabolitos aparezcan, pero la idea no es eso, sino que siempre que es en parénquima o en la región que se está estudiando, sin tocar líquido. Bien, acá vemos cómo hay disminución del pico de N-acetil-aspartato y aumento del de colina. Acá son casi todos los metabolitos que podemos estudiar. Bueno, acá luego les dejo las diapositivas también. Entonces el voxel único para lesiones pequeñas, el multivoxel para lesiones un poco más grandes, que sirven además como guía para tomar biopsia, y con el multivoxel lo que pueden hacer también es mapas de colores donde van a ver las diferentes concentraciones de cada metabolito. Bueno, eso ya se los había hecho, eso no lo modifiqué y ahí terminé. Entonces, pues, les muestro unos pequeños casos de acá para que tengan otra idea de... Y les muestro otra cosa que se puede hacer. En algunos casos es muy difícil poder ubicar un voxel sin que toque lo que es líquido, hueso. Bueno, hueso no tanto, pero sí líquido por la localización de la lesión. Vamos a ver si es ese. Les comparto pantalla. ¿Cuál están viendo? ¿Esa o esa? Esta. Esa. Ah, esa. Donde no hay nada. Listo, perfecto. Entonces, este es un paciente que había consultado por... ¿En serio? Ay, qué cagada es. Y la otra ya queda muy pequeña, ¿no? Mira acá. Vamos a ver esta. Ay, creo que es esta. Sí. Esta, ¿cierto? Ahí está viendo, listo. Ese era un paciente que venía de un hospital, había consultado por alteración neurológica, estado confusional, no recuerdo qué más, pero básicamente era eso. Y vamos a ver, T1, T2, y vamos a ir directo al contraste, ¿listo? Como para 76 años. Bueno, les voy adelantando. Ese paciente llegó con esa lesión, al paciente le iniciaron un tratamiento con corticoides, disminuyó la lesión, prácticamente iba desapareciendo y luego volvió a aparecer. ¿Sí? Eh, Eso es una característica no de un síndrome, sino no es la única lesión que la puede producir, son varias, se llaman lesiones o tumores fantasmas. Cuando se hacen se pueden hacer las pruebas terapéuticas para orientar el diagnóstico, y por lo general cuando pasa eso es por linfomas, aunque algunas otras lesiones tumorales también pueden ocasionar ese tipo de comportamiento tras la administración de contraste. Aparecen y desaparecen. ¿Listo? Entonces,
creo que obviamente con el contraste es obvio donde ya pueden, o por lo menos ya podrían identificar la lesión, ¿cierto? Sí, sería esa. Acá ven cómo está realizando. Acá en el T1 sin contraste no se ve prácticamente la lesión. En el T2 ya alcanzan a ver una hiperseñal que está eh, que impronta hacia el tercer ventrículo y que viene de la región talámica y se extiende al mesencéfalo. Sí, a ver, les pongo mejor el flare. Ahí está. Ahí está la lesión, ¿sí? Entonces, habría que estudiar esa lesión de acá. La cuestión es que si van a poner voxel, el voxel acá, pues tener, van a tocar exacto, líquido. Para eso hay otra cosa que se puede hacer acá y es poner bandas de saturación. Ah, bueno, a ese paciente se le hizo un multivoxel. Ya les muestro acá ese multivoxel primero y luego vamos al monovoxel. Ese es el multivoxel. Y a ver si con el sagital. No, ese. Bueno, ese no muestra, pero más sería más o menos así la ubicación de este, que cuando estén en resonancia, los que estén rotando por resonancia pueden preguntarle a Moroldo. Moroldo les puede explicar y a él le gusta explicar esto, como poner el multivoxel, la verdad explica muy bien. Entonces, cuando estén por allá, le pueden preguntar a Moroldo. Y recuerden, ellos les pueden enseñar muchísimo, así que tengan muy buena relación con ellos. Pregúntenle que les van a enseñar todo lo que ellos saben. ¿Listo? Entonces, el multivoxel, el 3D sería así una rejilla, serían así múltiples voxels que van desde arriba hasta acá. Siempre evitando tocar lo que es la base de cráneo, ¿sí? Y lo que es la calota. Bien, ese paciente se ve muy bien porque pues no toca absolutamente nada de lo que es cráneo, que es lo que más lo que se tiene que evitar con esto. ¿Sí? Llega hasta abajo, bueno, acá sí alcanza a tocar un poco, pero bueno, ven como la región sana se mantienen los picos, N-acetilaspartato, creatina, ese acá pequeñito, colina. Recuerden que eso es un promedio, entonces, que se va a hacer de los tejidos donde está ubicado. Entonces, ven acá que está tocando un poco de líquido. Entonces, eso va a hacer que se afecte, que se afecte un poco lo que es esto, eh, la escala, ¿sí? Los picos. Por ejemplo, si vamos a un voxel que está dentro del líquido cefalorraquídeo, pues prácticamente no tenemos ningún pico de absolutamente nada, solamente una línea de base irregular. Acá, al tener estar tocando bastante líquido, vemos como los picos se ven mucho más aplanados. Vamos acá. Bueno, acá ya prácticamente sería un voxel totalmente normal, ¿no? Y ese alcanza a pasar por lo que sería listo. Acá sí está tocando un poco más de lesión, pero también tejido sano. Y, bueno, lo otro, tengan en cuenta que obviamente al estar acá dentro del área que está hiperintensa, la lesión no necesariamente está tocando lo que es la lesión, porque eso es, si ven, eso es edema. Ven que la lesión está bien metida dentro del tercer ventrículo, ¿sí? Entonces, por eso ese voxel puede dar una señal prácticamente normal al estar tocando edema. Bien, entonces ese sería un ejemplo de multivoxel. Si toca un poco, no hay inconveniente, pero tratar de tocar eso. Se van a dar cuenta que con ese recuadro blanco no hay ningún inconveniente. Es con esta rejilla de acá. Y bueno, luego vamos a ir mirando otras cosas. Y el monovoxel de este se localizó de esta manera. Eso quedó mal puesto por una razón, ya les voy a explicar. Pero es más o menos sería estudiar esa lesión. Ese lo había
ese lo había dicho yo cómo lo programaran, pero obviamente apareció el doctor Meli al rescate y mandó a hacer eso. Que todo eso son bandas de saturación. Eso es otra cosa que pueden poner cuando se está haciendo un monovoxel para evitar tener la señal de lo que es el líquido. Y van a tener, van a poner bandas de saturación en todas las direcciones para evitar tener señal de lo que es líquido, hueso, en fin. Entonces, para que sepan que pues eso también se puede hacer. Y acá está. Ven, también los pueden poner en todos los planos los ponen. Así solamente van a tener la señal de lo que sería la lesión. Y acá tenemos, a ver si es acá. Bueno, la misma imagen. ¿Dónde está la señal? No, esa no es. Ha quedado una señal bastante irregular. Y cuando pasen las imágenes, tienen que pasarlas sabiendo dónde pusieron el voxel, ¿no? Si están interpretando el contralateral, van a poner que está bien la lesión. Bueno, vamos a asumir que este es el del voxel que se ha puesto a nivel del tercer ventrículo, donde vamos a tener pico de lactato, lípidos, ¿sí? Y acá los tres picos de los que hemos hablado. N-acetilespartato, creatina y colina. Entonces, acá deberían tener algo más o menos así, pero está totalmente alterado. Bien, o sea, un pico alto de N-acetilespartato, creatina y colina. Bien, y vamos con un último ejemplo. Sebas, una pregunta. Dígame. ¿Por qué decidieron en ese paciente hacer un monovoxel y un multivoxel? Porque la lesión es focal. Vieron que una de las indicaciones de hacer un monovoxel es en lesiones focales menores a 1.5 centímetros. Si obviamente eso también queda a discreción de lo que el médico quiere hacer, ¿no? Pero es porque es una lesión bastante focal. De todas maneras, se hizo un multivoxel, pero se focalizó bien a lo que era la lesión. Ok. Y ya vamos a ver otro. Eh, ténganme un poco de paciencia. Sebas, Sí, en este paciente, si la lesión era focal, ¿por qué también se le hizo el multivoxel? creo que ese lo programé yo, no estoy seguro, pero creo que ese lo puse yo. Esa fue la pregunta, o sea, ¿por qué le hicieron Ah, mono ok. y no le hicieron nada más el Creo mono? que lo estamos haciendo para ganar tiempo mientras aparecía el doctor Meli. Bueno, igual ya con ese tenían señal de todo lo que era el parénquima, de lo que tenía el parénquima, de lo que es el parénquima sano, entonces no iban a tener necesidad de hacer un voxel contralateral, ¿no? Bueno, les muestro entonces otra. Vamos a ver lo que es el T1. Otra cosa, cuando pasen contraste por una lesión con sospecha de malignidad, o sea, una lesión tumoral, siempre tienen que pedir que les hagan una secuencia tardía, ¿no? Algunas lesiones son hipovasculares, por lo tanto van a tener un realce un poco más tardío. Y otra cosa, siempre que vean lesiones periventriculares que realzan intensamente con el contraste y además de eso eh, restringen en secuencia de difusión, vayan pensando en linfomas. ¿Listo? Vieron que la otra también era bien periventricular. Bueno, ese fue un linfoma de células B difuso. Y este, no me ese también creo que era un también creo no, era un linfoma, pero no recuerdo eh, qué tipo. Entonces, vieron acá ya tenemos la lesión. Ese es el contraste. Les quité el sin contraste. Pues donde usted quiera, donde le parezca más cómodo, donde crea que va a tener mejor señal o donde crea que no va a tener contacto con líquido o con alguna estructura que vaya a alterar la señal del box. ¿Listo? Y acá está programado. Ahí está. Se pusieron bandas de saturación, pero el box le está bien tomando esta lesión de acá, que es a nivel telámico.
Y acá pues sí va a ser mucho más fácil hacer la interpretación de ese. Acá. Ese debe ser del voxel testigo. Acá. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál es ese pico? Colina. Exacto. Listo, entonces van a tener un pico bastante alto y ve como la creatina siempre se mantiene bastante estable. Aquí son lesiones muy hipercelulares, pero no generan casi nada de necrosis. Por eso se ven como lesiones sólidas, a pesar de ser bastante hipercelulares los linfomas. Listo, entonces aquí vemos como está el pico de colina bastante elevado y que es indicativo de síntesis de membrana, ¿cierto? Y acá tenemos el voxel contralateral, que es el voxel testigo. Y listo, eso era todo por ahora, todo por hoy. Bien.